Media México, disfruta la diferencia presenta. In the Heat of the Night México. Un espacio en el que se analizan, debaten y comparten los mejores temas nacionales, internacionales y del entorno actual. Con Vicente Viera y Jaime Cuali. A través de YouTube, Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast y Audible. In the Heat of the Night México. Una producción de Media México Podcast. Todos los derechos reservados. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a otro episodio de In the Heat of the Night México. Estamos aquí con Jaime. ¿Qué onda, Chente? ¿Cómo estás? Qué gusto me da volver aquí. Igualmente, Jaime, estamos a tope en esta tremenda noche. Así es. Estamos flipando, efectivamente, esta noche. Ando en colorines porque hoy toca hablar. ¿Sabes de qué toca hablar, Jaime? Hoy, pues fíjate que me estabas comentando que ya te van a poner la segunda parte del chip 5G de la vacuna. A mí ya me lo pusieron, fíjate. Yo ya Ya tengo te el chip. instalaron hasta el Free Fire y todo, ¿no? Así es, sí. El Fortnite. Pedí específicamente que me pusieran de AT&T porque pues es para la recarga, ¿no? Sí. Sí, que, o sea, Te que haya... sacaron tu promoción, ¿no? Claro, y que haya lugares donde pueda recargar. Que les dije, puede ser Luego te van a AT&T estar o llamando los de Movistar, ¿no? Y a cada ratito ibas a tener que andar contestando. Ya sé. O sea, dije, puede ser AT&T o Telcel porque pues tienen la mejor cobertura y me puedo cambiar sin problemas a Telcel también, ¿no? Claro. Entonces dije, pues démosle a eso, ¿no? Y, pues sí. Pero, a ver, cuéntame, ¿cómo te fue la primera vez de tu vacuna? No, bro, sí sentí cómo se me enchufó el chip en la columna. Todo ¿A poco sentí como sí? recorría. Así llegó hasta mi cerebro, bro. La radiación sintió el instante. El control mental, te juro. O sea, estuvo brutal. No, así Ay, tal no. cual, no, te lo juro. O sea, esto estuvo cagado porque era de que llegaron y dijeron, bueno, me dieron el piquete y dije, bueno, no me pasó nada, no va a pasar nada, vamos, andaba pensando. Pero creo que iba bien sugestionado ya porque de repente, bueno, es que todos mis amigos me comentaban, güey, no, yo me la puse y no, me sentí horrible y que se me cayó el brazo y yo supongo que iba sugestionado, ¿no? Entonces, Sí, claro. te digo, la doña esta, pues la enfermera, la que está ahí verificando todo, que llega y dice, bueno, pues no saben ustedes, normal, durante los próximos días pueden dar náuseas, dolor de cabeza, mareo y así, ¿no? Y yo dije, Ajá. pues, bueno, está bien. Y conforme iba diciendo cada una de las enfermedades, te lo juro, bro, primero, así, literal, se me nubló la vista por completo. O sea, te lo juro, de repente, o sea, tenía los lentes y todo, y veía Ajá. todo borroso. Así, pero No como si fuera manches. un choque, así como la voladora cuando estás pedo. Así un golpe, bro. Sí, tal cual. No Y luego empezó a manches. decirte, y les puede dar fiebre, empezó a sudar frío, empezó a sentir bien caliente la cara. Y yo, güey, no, me voy a morir. ¿De cuál No. te tocó? ¿La AstraZeneca o La cuál? Moderna. A la Moderna. A mí me Sí, tocó sí. Pfizer. A mí me tocó Pfizer. Fifi. Sí, no, pero ¿qué crees? También me pegó, ¿eh? Ahí yo diciendo en el podcast, creo que en el segundo, ¿no? Que, yo no me voy a vacunar con otra que no sea Pfizer, ¿no? Así yo bien, yo bien, Ahí está yo bien. hecho, de dicho y hecho. Sí, ahí está. Y sí me vacuné con Pfizer, pero no fue por eso. O sea, fue porque de milagro me tocó Pfizer. Sí. Pero, o sea, la verdad, sí, yo me iba a poner la vacuna que sea no sé, la Moderna, la AstraZeneca, porque pues el chiste es estar protegidos, ¿no? Entonces, creo que de aquel podcast que tiene como, Sí, que la será que sea, tres, la cuatro verdad, meses que todas funcionan. grabamos, entonces sí. Pero sí, yo te digo, la primera dosis súper bien. O sea, yo todo muy bien, ni siquiera sentí el piquete, nada, todo excelente. Sí me dolió como poquito el brazo ese mismo día, pero de ahí en más ya. Sí, eso sí, también como que queda un moretito, ¿no? Ajá, que bueno, a mí no me quedó moretito, como ¿No? que A mí sí, se me todo el día. entumesó un poquito el brazo y ya. Pero Justo después ese la día se segunda había dosis, hecho hombro. También, no, entonces, pues sí. también. No, yo, pero después en la segunda dosis, no, hombre, ahí sí me pegó. O sea, aunque Sí. fue Así Pfizer, como a mí. No tanto así, pero sí me sentía muy mal, de que en la mañana ni siquiera me podía levantar. Bueno, no, sí me podía levantar, pero me ¿No se te sentía cayó el brazo? todo desguanzado, sentía que se me caía el brazo. Este, y sí le No, hablé al trabajo y dije, ¿sabes qué? Me siento ya me muy dieron mal el por piquete. la segunda dosis. Y me dijeron, si no te pones, o sea, sí sabemos que esto pasa, entonces, tú date. Y ella, no, pues súper bien, ¿no? Hasta eso buena onda en la chamba.
Bueno, conmigo sí, sí fue nomás el susto, te lo juro. Te digo, creo que fue su gestión. O sea, Ajá. pasó eso. Me duró, no, 5 minutos, no, como 10 minutos que estuve así con todo lo que dijeron que me podía dar. Iba a vomitar, te juro, estuve al borde de vomitar. Y allá senté el vómito acá. Ajá. Entonces, me iba a parar y dije, no, yo no aguanto, le voy a pedir a la doña un paracetamol o no sé. No sé. Me tocó Y que se uno se para. desmayara. Sí, 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 bro. Me tocó en Y un... luego me sugestionaron más porque un amigo, al el que le comenté igual cómo me sentí, Ajá. me había dicho, no, a mí sí me tocó cuando fui que el güey que estaba al ladito de mí que se desmayó, que se cayó ahí al lado, o sea, se desmayó por completo. No manches, a mí me tocó, o sea, no se desmayó completamente, pero sí, sí se le dio el Exorcismo. telele, el patatús, ahí, Esa la ahí sí. espumita y todo, no, la Sí fueron 5G, oh. los de la Cruz, los de la Cruz Roja atenderlo, sí, eso sí me tocó. Ahí como a 3 bancas de donde estaba, a 3 sillas donde estaba, ahí me tocó. Y sí, ya tenía toda la radiación del 5G. Ya, Chernobyl, Ya, Chernobyl ya, ahí. ya todo chamuscado andaba el vato. Si iba a ser acá mutante de los de el Fallout, del primer zombie, se iba a ser, se estaba convirtiendo en chino, güey. Ay, no, qué horror. Estaba mutando en chino, zombie chino. No sé. Un zombie chino. En zombie israelita por la vacuna de Pfizer. Zombie israelita, Zombie no, tampoco. israelita. Porque pues Estaba BioNTech es haciendo, de Israel, ¿no? estaba haciendo israelita. Se estaba haciendo israelita. Es un plan para hacer, ¿cómo se llama? Como allá Israel, pues, para hacer Israel legal, Ya sé. Reconocer a legítimo. Israel como estado legítimo. Ándale. Porque sí, ¿cómo se llama? BioNTech, creo que sí es de Israel. Entonces, que es la compañía que es la que desarrolló la técnica para la vacuna de Pfizer. Entonces, por decirlo así, la vacuna de Pfizer es la israelita, luego la Sputnik, pues es la rusa, la de la madre Huevo, o sea, Rusia. te empieza a salir el pelo acá rubio, ¿no? Y ojo azul. Empiezas a hablar así como el ruso. Empiezas a disparar en ruso. Sí, complicado. Sí. Para costa di Roma estiva. Sí. Y ya, pues después la Janssen, que es la Johnson Johnson gringa, la AstraZeneca del Reino Unido, y así todas las vacunas. Pero en fin, estábamos hablando ahorita del 5G, ¿no? Que la gente realmente cree o creyó en algún momento. Creo que todavía hay Sí, sí, gente sí, que cree increíble, sí. Es el que les ponen panto el de cada día. 5G, o sea, un chip 5G. Imagínate, que supuestamente para controlar sus mentes y no sé qué Sí, bro. tanta cosa. O sea, También desde que estaban las antenas, pues desde las torres que emitían los sí. 5G. Sí, sí, Oh, sí. el Bill Gates. ¿Te tocó ver un video? No sé si te tocó ver un video que se hizo viral. Creo que fue en Mérida, en Yucatán. Que unos vecinos se pusieron en contra porque un vecino estaba instalando en el patio de su casa una antena 5G. Porque el gobierno No manches. o sea, es porque el gobierno le dijo, oye, pues danos chance de instalarla en tu terreno, ¿no? Porque creo que tenía amigos en el gobierno o algo así. Y dijo el señor, está bien, sí, la pueden instalar para que al pueblo le dé señal, para que el pueblo tenga 5G. Pero la gente hasta fue a demandar Guerra y civil todo. acá, Frankenstein, ¿no? Y fueron todos Fueron a con acá clausurar. antorchas, con trinchos ahí, Sí, ¿no? con antorchas y trinches En su modernas, casa. fueron a clausurar a la casa con sellos y todo. O sea, a la casa le pusieron sellos de clausura con gente adentro porque No manches. Qué querían caco. querían que no instalara la antena del 5G y empiezan a decir, no, pues es que supuestamente para los huracanes y que la radiación. No, no era una antena de O 5G. sea, ¿cómo Sí, era el DARP o cómo era el que controlaba el medio ambiente? ay, no sé. La organización está... Sí, era una máquina, ¿no? Que Sí, supuestamente sí, sí. controlaba No el me medio acuerdo cómo se ambiente. llama. Se me fue Mm, ahorita el nombre. ya era como DARP o algo así. Te lo investigo, te lo investigo. Mientras lo busco. Ya me acordé bien. Esta torre no era de 5G, era de los huracanes. Era una antena para detectar Ah, huracanes. O sea, ni siquiera era 5G. Y la gente pensaba que era para emitir radiación y contaminar a todo el pueblo de radiación. O sea, imagínate a qué grado Chernobyl. toda la gente está pensando esas cosas. O sea,
no tiene sentido, no tiene ni pies ni cabeza. Pero desgraciadamente la gente así lo piensa. Sí, eso o sea, es que también lo mencionaba antes, es que a veces igual por la desinformación, a veces, o sea, el mundo es demasiado simple, ¿no? A veces, ¿no? O sea, si no conoces, pues puede llegar a ser demasiado simple, nomás dices, es una antena nueva, no, loco, entonces, que es buscar una explicación fácil a preguntas difíciles, realmente dices, o sea, puedes meterte a investigar qué es el 5G y todo eso, sí, que seguro si no sabes nada al respecto, y no sé, eres ahí, ahí pues como es, ¿no? Que realmente no creo que Ajá. se metan mucho a investigar. Sí, claro. Y pues yo creo que es más fácil llegar a decir, no, pues acá el microchip y las ondas, ¿no? O sea, es más fácil, ¿no? Es más fácil. Son respuestas simples para problemas Sí, difíciles. esa es la palabra, la frase clave, pues. Creo yo. Ajá. Respuestas simples para problemas difíciles. Ya te investigué. Es el proyecto HARP. Es el proyecto HARP. Ándale, sí. El de la máquina que controla el clima, supuestamente. Sí, sí, ese estuvo bien intenso. Según yo nomás era pues como para monitorear, ¿no? O sea, el clima. Sí, pero hasta Y decían que causaba terremotos y tsunamis y todo. que está en Alaska, ¿no? Que las antenas están en Alaska y todo, pero que hasta los gobiernos dicen que eso es un arma nuclear y que sirve como arma de destrucción masiva, y no Que sé qué causa tanto. terremotos y huracanes. Ándale, que todos los terremotos son causados por el proyecto HARP. Entonces, bueno, Sí, sí, ya sí. uno ya no sabe porque sí, efectivamente los gobiernos nos ocultan mucha información, pero, o Sí, sea, también hay que... hay teorías de conspiración con resultados ciertos. Por ejemplo, este es de un video de Veritasium que subió, muy bueno, el de, sí, no sé si lo has visto, el de teorías de Ajá. conspiración que resultaron ser ciertas. Y efectivamente, muestra Creo unas que muy sí lo he visto, interesantes creo que sí como lo he visto. la de los focos, ¿sí lo ubicas? Y lo de los bombillos. Ah, lo de las compañías eléctricas, ¿no? Sí, Que sí, era sí, que para... hacían que los bombillos Sí, se tronaran a propósito cierto tiempo. sí, claro que sí lo vi. Esa Para es que una teoría de compres conspiración más. que sí fue cierta. Sí, resulta ser que sí. El otro día estaba hablando con una persona y me dice, yo estoy casi seguro que las compañías de cable, las compañías de internet están coludidas con las compañías de eléctricas porque tú puedes desconectar o tú puedes tener todos tus aparatos desconectados de tu casa, pero el único aparato que va a seguir conectado es el módem y siempre va a estar chupando luz. El módem y el refrigerador siempre van a estar chupando luz, dice esta persona. Yo creo que las compañías de telecomunicaciones están involucradas en algo de con la Comisión Federal Con de la de luz, ¿no? Con la Electricidad CFE. o ajá, en algo así. Entonces, se me hizo gracioso eso, ¿no? Pues sí, es que es un razonamiento, o sea, estás diciendo, pues como está conectado y como implica electricidad, quiere decir que eso es un complot que como implica electricidad de internet, pues Ajá. están relacionados, ¿no? Pues lo mismo puedo decir de mi compu, ¿no? ¿Sabes? Sí, Igual, sí. es un complot acá, ¿de qué marcas? De Dell, está con la CFE, no sé, acá prenden mi cámara, ¿no? Y se la pasan a algún polaco por ahí raro. Ay, no, qué cosas. Y así, o sea, la gente cree eso. Por ejemplo, cuando creían lo de. Ay, cuando apenas empezó el COVID, que creía la gente que le sacaban el líquido de las rodillas a los que los internaban. ¿Tú Sí, crees eso? Ay, el no, tuetanito no, no. acá para la carnita asada, no, bro. No, hasta quemaron un hospital, porque creo que en el Estado de México Eso no quemaron un sabía. hospital. O sea, imagínate a qué grado estaban pensando eso, que No quemaron manches. un hospital porque creían que les estaban sacando el líquido de las rodillas a los pacientes y que los mataban, que no tenían COVID, que los mataban por otra cosa y era para sacarles el líquido. ¿Tú crees? No manches. Qué tontería. Y No, luego, o sea, reforzado con lo del COVID y todo, ¿no? De por sí que había poca información al principio, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? No, es que ¿cómo llegaron al líquido de las rodillas? O sea, ¿de no, dónde no tengo salió? idea. ¿Por qué el líquido de las rodillas pudo haber sido de cualquier otra cosa? Pero, ¿qué líquido de las rodillas? Es que yo no sé, quizá órganos, quizá el corazón, vale mucho, ¿no? Pero, ¿qué líquido de Sí, las rodillas? sí, Yo no no. sé. No sé de dónde, Pero está de raro, ¿no? dónde What sacaron. the fuck.
Sí, no. Historias de México, pues. Historias de México, ¿no? Que hasta el presidente de la República, que todos podemos Gente, tener una opinión diferente del presidente, eh, no es que lo apoye ni nada, el pero supremo líder. hasta dijo en su conferencia, por Dios, esto es algo muy macabro, no, ni siquiera se pongan a pensar que realmente hacemos eso. O sea, sé Algo que perturbado. el viejo tiene muchas cosas que criticarle. No vamos a entrar en ese tema porque es otra cosa. Ese es otro tema. Para otro podcast. Para otro podcast. Funa a AMLO. Funa Si a AMLO. sabemos otro podcast. No sabes cuánto gusto me daría hacer algo así, pero bueno. Ese no es el punto ahorita. Hasta él tuvo que decir, ¿no? Porque toda la borregada de gente que lo sigue, creyéndose lo del líquido de las rodillas, tuvo que salir a decir, pues no hagan caso de eso. O sea, pues no hagan caso. Es Lo que falso. está saliendo lo de la rodilla. No. Los dejen, es para ponerle suspenso, ¿no? Sí. Ay, no. Qué coraje me da. Pero bueno. Qué enfado. De que vamos, señor. Señor ¿Ya? presidente, responda. Habla bien, chingada madre. Sí, Como sea, ese no es el punto. El punto es que nadie se estaba robando el líquido de las rodillas. ¿Sí? O sea, En aquel momento es aún más misterioso, digo, con el COVID. Como apenas estaba surgiendo y no sabíamos, no, que un virus de China y no sé qué madre. Dicen, no, no. Entonces, los genios, los Einstein que llegan y dicen, no, esto seguro es falso. Yo aquí tengo yo la verdad. La verdad es que esto es una conspiración para las rodillas. Es que es lo mismo, ¿no? Es para sacarnos el líquido de las rodillas. O sea, es creer que realmente el mundo no está yendo al carajo. sí, Es como encerrarte en una burbuja. Es que es más fácil. De hecho, sería más conveniente que no existiera el COVID y que solo fuera eso, ¿sabes? O sea, sería hasta algo esperanzador. Pero no. sí. Y es que No, yo también lo veo como un intento de escape, pues, de de que el esta mundo está yendo realidad al tan carajo y que no complicada. tenemos control. Sí, no. Hoy estaba hablando con una señora y me dice, esto me llegó mucho, la verdad. Y me dice esta señora, ay, ¿cómo dijo? Ya se me olvidó. No, dice, mira nomás. Dice la señora, el COVID efectivamente vino a cambiarnos todo. Dice, nosotros pensábamos que a las 3 semanas ya íbamos a volver a la normalidad. Y sí, Pero esa normalidad nunca va a volver a ser la misma. Y es una señora que tiene, ¿qué será? Nació en el 47. O sea, ¿qué te gusta? ¿80 años? No, la verdad, soy malo para sí, matemáticas. Tú eres el mínimo. ingeniero. Entonces, la señora ya grande. Y que te diga esto una señora así que ya ha vivido tantas cosas. Oye, sí es para ponerte a pensar, ¿no? Que nuestra normalidad ya no va a volver a ser lo mismo que era previo a 2010, a 2020. Y Ay, es no. que es completamente cierto. O sea, no sé qué haya estudiado la señora, pero, o sea, esto en efecto tiene, tiene repercusiones en todos los ámbitos. En un ámbito geopolítico, social, económico. El COVID pues, repercutió en todo, incluso en los sistemas más básicos que se estaban forjando durante la anterior, la época pre-COVID, Ajá. de que tal cual el boom de la época, o sea, el clímax de la época de la información, Sí, de la globalización, sufrió, o sea, severas alteraciones, incluso quizás hasta retrocesos y avances en otros puntos, por lo mismo, o sea, todo cambió, hasta los temas más básicos. sí, no, todo fue un cambio, muy radical, muy radical. Y si te digo, me puso a pensar esto que me decía esta señora, que fue, y sí, o sea, sí te pones a pensar que efectivamente nunca íbamos a volver
a lo que éramos antes. Por ejemplo, no sé si Sí. te acuerdas que antes de 2020, en 2020 de hecho, antes de que empezara la pandemia, Un buen tiempo. Es que era teníamos el apoyo. O sea, tú imagínate, eso estábamos saliendo, o sea, ya habíamos acabado el. la No, no, íbamos a escuela. empezar el proyecto. O sea, estábamos en sexto, Ah, en último, sí, ¿no? Estábamos en sí, último, estamos bro. en último. Iba a El ser nuestro mejor proyecto. momento. O sea, era el final. Estábamos, ya estábamos súper cohesionados como grupo, súper compa, estábamos en la recta final. O sea, y de repente, nos vemos una semana, nos vemos en una semana, bro. Recuerdo todavía cuando nos Y me acuerdo, abrazamos. me estaba subiendo al carro y yo le dije a mi compilla, y me estaba viendo con un compa y dice, me dijo, despídete de todos porque no vamos a volver en quién sabe cuánto tiempo. Me dijo, o sea, pues no, dijo, no vamos a volver, creo. Yo le Ujú. dije, se pasé, no, unas 2 semanas. No, Y yo aún no tenía, me acuerdo perfectamente de ese día. yo también me acuerdo Y aquí estamos. perfectamente. Y enos aquí. Oye, pues hay una teoría que esta ya como tal no entra en las teorías estas de, desgraciadamente, del tercer mundo, que de las que estamos hablando, como el chip Ya no es historias 5G. de México. Ya no estoy diciendo que esto ya es más global. No sé si sabías que hay una teoría conspirativa que dice que Shakespeare no escribió todas sus obras. No, la verdad no he escuchado eso. ¿No has escuchado eso? Impresionante. Sí, según esto, supuestamente este Shakespeare, que pues fue uno de los autores más reconocidos son de los autores de La la literatura literatura inglesa. más reconocidos. Supuestamente era un grupo de personas, que Shakespeare era un nombre artístico para este grupo de personas y tenían como cara a William Shakespeare. Pero por ejemplo que estaba un tal Christopher Marlowe, Francis Bacon, William Stanley, Edward Bear, este tipo de personajes que por ejemplo Francis Bacon fue un pensador de la ilustración, Christopher Marlowe igual, bueno, no sé si de la ilustración o son pensadores. Y sí Y que coincidieron en tiempo. en tiempo sí coincidieron, pero, Porque no, esos no los conozco. No he escuchado hablar de ellos. ajá, efectivamente, no, no se puede comprobar a ciencia cierta, porque eso pues ya tiene mucho. De hecho, no Es sé si, acá Sun Tzu, ¿no? Tipo, no ajá, saben si existió o no. sí, es ya muy difícil de comprobar. No sé si conozcas un canal, a mí me encanta este canal de YouTube, de un chico que se llama Jaime Altozano. No, claro. Sí, se lo Jaime ubico. Altozano, Un me máster. encantan sus videos, máster en videos. Un saludo a Sí. Jaime Altozano si nos está escuchando, no, la verdad no creo, pero Escucha bueno, nuestro podcast. Está escuché chido. nuestro podcast, ajá. Y también Ter, su novia, que unos videos de arquitectura que no manches. No estamos hablando de esto. Él tiene un Sí. video, no sé si lo has visto, que es un falso documental, un mockumentary. Que es No, que ¿cuál es? ¿Cuál era? es el que dice que Mozart no usaba el si bemol 3. ¿No lo has visto? Impresionante. No, ese no lo he visto. Ok, no voy a spoilearte del documental, porque sí es un documental, está súper bien grabado. Un plot twist. Ajá, no te voy a spoilear porque sí descubro unas cosas que están wow, que te vuelan la cabeza de Mozart. Pero al final te dice algunas cosas, como por ejemplo que esto de Shakespeare se puede relacionar a lo que él hizo, ¿no? Entonces, no te voy a decir qué onda para que lo veas, te lo dejo de tarea para que lo veas, está buenísimo. A ver, Y ya pues sí, después, Simón. y ya después me cuentas, ¿no? Es más, otro podcast analizando ese. Es un caso, no, A huevo. es increíble. O por ejemplo, siguiendo como en estas teorías conspirativas, ya todos conocemos la de que el hombre no llegó a la luna Un clásico. La un tierra plana, la clásico, tierra ¿no? hueca. Sí, Son no, clásicos. sí, no. Y la gente que cree que la Tierra es plana, perdonen, pero están quemadas del cerebro. Ya se les fundió el coco, Super, ya, what the fuck. sí, no, Sí. ya chafearon, ya chuparon faros. Ay, de hecho, no me acuerdo que había una página súper interesante, que o sea, era igual que tipo documental, o sea, era cierto, por así decirlo, Ajá, pero era como, pues, falso, o sea, apoyando a la conspiración, pero a propósito, o sea, era como una página científica falsa,
Entonces era súper interesante porque no me acuerdo muy bien de la página, pero era una página, o sea, hecha así, pero buenísima, con tenía todo para convencer a cualquiera que la Tierra era plana, tenía ecuaciones, tenía simulaciones, incluso tenía una teoría muy famosa, digo, no me acuerdo muy bien cuál era, fue hace mucho que lo vi, así Ajá. de famosa, no, nada, no, pero más bien muy interesante, digamos, Ajá. y tenía simulaciones, todo él mismo lo programó, era un solo güey, Ajá. entonces con este tipo, por ejemplo, de situaciones, o sea, o por intuición, o sea, lo podemos llegar a deducir por lógica, ¿no? Sí. Pero si estás en este proceso de debate, ¿no? Contigo mismo, quizá con alguien más, y realmente pues no le sabes mucho, o sea, puede ser algo realmente retador, refutar o sea, evidencias entre comillas, como esto, ¿no? O sea, el mismo creador pone que, pues no, cierto, falso, pero él, Ajá. él lo hizo pues como experimento y así. Entonces, digo, la cantidad de artilugios, de artimañas, argumentos que se pueden utilizar para la Tierra, plana, para cualquier Tierra, o sea, cualquier modelo de teoría conspirativa, sí, Ajá. son tremendas. Sería como pseudociencia. Ahora me pongo a pensar, no es tal cual la definición de pseudociencia, es agarrar tantita ciencia, o sea, cosas reales. El güey utiliza matemáticas, utiliza gráficas, cosas de verdad, y Ajá. lo utiliza para mostrar entre comillas, algo falso. Es la pseudociencia en su máximo esplendor. ¿A poco? Simón, exactamente es eso. Igual con todas las teorías de conspiración, o sea, pues con lo del COVID, ¿no? No, es que fue un experimento chino porque en su ADN, entonces se empieza a meter pseudociencias, sería como A su pseudomedicina, mecha. Ajá. pseudocientífica medicina. Sí. Entonces, pues sí, o sea, salen igual los típicos me acuerdo que fue muy sonado de una doctora que sacó acá que sus papeles, no, mira, yo aquí tengo las razones científicas de por qué sí, esto, y pues ya, la mandaron al chilo, o sea, o sea, analizaron sus papeles y dijeron, no, esto no es así, pero sin embargo sonaba muy convincente, obviamente por lo mismo de la pseudociencia, ¿no? O sea, si empiezas a Ajá. hablar con palabras muy rebombantes, empiezas a mezclar hechos reales con falsos, de repente se vuelve El algo valor intrínseco. acá no nos ponemos bien intrínsecos nosotros y no, nos No, pero ponemos es que pop vivimos intrínsecos y la, decimos, en no, ¿qué es la eso? sociedad polarizada. Y es que el valor intrínseco. Duro. Y la posmodernidad acá rebasando la teoría de la naturaleza poética y no sé qué, ¿no? Algo así. Ajá. Naturalismo poético. Suena muy rimbombante. Ay, no, qué cosas. Un saludo a Sí, Roberto pues es así, Martínez. ¿no? Así. A huevo, que lo invitamos al podcast y cuando quiera. Ajá, que le caiga al Sí. podcast. Aquí andamos. Sí, ya sé. Sí. O por ejemplo, luego hay teorías conspirativas que resultan ser ciertas. Así Te como digo, como el mencionas. video que te digo. Ajá, como el video este. Pero hay, por ejemplo, una aquí en México que es teoría conspirativa, sí. Al El principio. exorcismo de la UNAM. El exorcismo. Ay, esa estuvo bien interesante del Sí, podcast pasado. sí, sí, Pero por ejemplo, hay historias que parecen sacadas de una película de terror o de una teoría conspirativa, pero no realmente sucedieron. Por ejemplo, no sé si sabes del caso de la leche radioactiva de Chernóbil en México. Intrínseco, bro, ¿no? ¿Qué Intrínseco. es eso? Déjame te platico. No, es interesantísimo este caso. Chernóbil, pues sabemos, esta ciudad nuclear. Ciudad nuclear, miren nomás. La planta nuclear, pues tuvo el desastre También se vale. famoso en el 86. En abril del 86. Exactamente no me acuerdo qué día. Pero sí, fue en abril del 86. En Chernobyl, pues sabemos que fue esta catástrofe. Pripyat, la ciudad vecina, quedó completamente abandonada. Todo lo que ya conocemos de Chernobyl es la catástrofe radioactiva a nivel global de mayor escala. Después de esta le sigue Fukushima, Three Mile Island, y esas, pero no estamos aquí para hablar de eso. Que también sería un buen tema, las catástrofes Fallout. radioactivas. Me encantan a mí ese tema, entonces podríamos hablar después de eso. Sí, Como sea.
Tema para otro podcast. Ya, ¿cuántas veces hemos dicho eso, no? Y es cuando O ya se acaba sea, el aquí estamos podcast. sacando muchos podcasts. Ya sé. Pero bueno, este tema de la leche radioactiva, hace cuenta que en el 86, pues, ocurrió la explosión nuclear y había granjas productoras de leche en polvo en Europa del Este. Y la mayoría de esas leches la exportaban, de esa leche la exportaban. Y resulta ser que el gobierno mexicano compraba de esa leche, era uno de los consumidores, era de los compradores de esta No leche manches. de los países de Europa del Este. Resulta ser, total, que llega el cargamento, explota Chernobyl, se contamina muchísima área y la nube radioactiva casi cubre toda Europa. Sí, ya veo para dónde va, ¿no? Sí, estas granjas también se contaminan y por ende sus productos. En México se compra el cargamento de esta leche, llega el barco al puerto de Veracruz, creo, y pues los militares se dan cuenta que es leche que viene de allá y es leche que viene contaminada y la regresan. O sea, el ejército mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional, Qué Sedena, patriotas. muy patriotas, y la Marina lo regresan. Qué Pero héroes, al carajo. gobierno no le gustó que la regresaran. Aunque es del gobierno, ¿Qué la pedo? Sedena y la Marina, pero la Marina What the es fuck? todavía lo único... es todavía lo único bueno que nos queda para defendernos, creo yo, de la Marina, a mi punto de vista. Es todavía lo que no ¿Cómo está está tan eso, corrupto. bro? Me acuerdo que una vez fui a la marina, solamente vi un barco y tenía un cañoncito. Y yo dije, ¿esto qué? Parece que dispara bolas de tenis o algo así, ¿no? Sí, claro. Pero también no podemos ponernos a pedir acorazados o barcos grandes, pues porque nunca hemos estado en una guerra naval, ¿no? Lo más que hacemos es No, detener piratas y pescadores que ándale. pescan vaquitas No, solo marinas. necesitamos lanchitas, ya. Ándale. Con unos garfios para subirse así, bien piratas del Caribe, ¿no? Con unas chalupas, sí. Sí, ¿eh? Y con la cuerda. Bueno, el chiste es que devolvieron el cargamento, la Marina lo devolvió porque pues venía contaminado, venía radioactivo. Pero al gobierno no le gustó y desviaron el barco porque otra vez iban a mandar el barco de regreso a Europa con el cargamento. Pero desviaron el barco, si mal no estoy, a Tampico, al puerto de Tampico. Y ahí desembarcaron la leche y Conasupo, que creo que ahorita ya no existe Conasupo, o si existe, no, ahorita es Liconza, ahorita se llama Liconza, pero antes era ¿Qué cargo es Conasupo. eso? Liconza es en los pueblos normalmente existe esto que es repartir leche, es leche, es como por decirlo así como una lechería para los pueblos, para gente de bajos recursos. Y Liconza es la que se encarga de distribuir esta leche, ¿sí? Es tal cual de leche. Y antes era una leche Ok. muy buena. Antes la leche de Liconza era muy buena. De Conasupo, como sea. Conasupo reparte esta leche, empieza a distribuirla en el país. Y gracias a esta leche se dice que empezaron los brotes masivos de cáncer. Porque la leche venía Uf, ¿y si fue contaminada. así? Sí, eso es cierto, está comprobado. Uf, Porque la leche esta venía contaminada con restos de la nube tóxica de Chernobyl. no manches. Y todo porque el gobierno mexicano trató de seguir sacando el dinero, no le importó la salud de la gente, aunque, y por eso el ejército devolvió el barco, la marina lo devolvió, pero el gobierno la volvió a traer, Qué basuras. a otro puerto, ¿no? Entonces, la verdad que sí, sí fue algo muy, muy, Súper no, amiga. muy, muy feo. Creo que en aquel entonces estaba de presidente Miguel de la Madrid. Entonces Un no. clasiquiño más para el Miguel. A huevo. Sí, no. O sea, y fue primero una teoría conspirativa, pero después se comprobó Sí, se que confirmó. todo era cierto. Sí. O sea, todo fue cierto. Y es uno de los, digámoslo así, no desastre, pero sí es un desastre. Es una de las mayores Desastre nuclear. crisis de salud pública en México. Sí, ¿eh?
También digo, también podría ser desastre nuclear. Algo También así. considerado desastre nuclear. Sí, Acá ¿no? Fallout en México. Por la Ya leche sé. radiactiva. Se empiezan a hacer zombies o algo así. No, imagínate, por ejemplo, aquí tenemos una planta nuclear que es Laguna Verde, no sé si la conozcas. Laguna Verde en Veracruz. Tenemos dos reactores Ah, nucleares. yo pensé que aquí. O sea, Jalisco y dije, ah, no. No, en Jalisco No lo no. ubico. Está en Yo nomás Veracruz. conozco el río Lerma. Que huele horrible. Ya, sí. No, La neta, sí. en Laguna Verde, Veracruz, existe la única planta nuclear que hay en México. Y mira, conozco bastante de este tema. Los reactores nucleares, el modelo específico de reactor nuclear que se encuentra en Laguna Verde es fabricado por General Electric. Es un reactor que lo fabricó la General Electric y es exactamente el mismo modelo del cual explotó en Fukushima. Cuando Oh, no el, manches. cuando el tsunami, el maremoto, Perturbador, ¿eh? es el mismo modelo. Claro, la Bueno, diferencia. pero ahí no tiembla, pues. Ajá, la diferencia es que aquí lo tienen sumamente bien cuidado, bien protegido y con mucho mantenimiento. También en Japón, pero la diferencia es que aquí no hay terremotos ni maremotos Sí. a gran escala como Más allá. en el DF. Sí, sí, sí. Entonces no hay peligro de que pase exactamente lo mismo que pasó en Chernobyl, Fukushima, aquí en Laguna Verde. Pero sí, como dato curioso, el Pero modelo del igual reactor. Chernobyl y sí, capaz o sea, le pican al botón equivocado. Sí, no, es que no O algo sabían. así. Nos dejaron al personal del turno de la tarde encargado de una prueba de seguridad. Les falló la prueba Sí, sí. y se les petó la máquina. Entonces se les sobrecargó, el núcleo se empezó a fusionar, porque cuando el núcleo se empieza a fusionar, haz de cuenta, el reactor usa unas varillas de uranio y otros materiales radioactivos que producen el calor, que generan el vapor Tiene una agüita ahí. ajá, Psh. para que las turbinas puedan generar la electricidad. Así es como funciona un reactor nuclear, por si alguien no No. sabía. A grandes rasgos, porque claro, hay mucho más Sí, claro, a implicado ver en si nos eso. podemos meter en la física y no, y Sí, que se no, no, no. divide, que. La fisión de las partículas, cómo Ándale. funciona eso. En eso ahorita no Ya nos sabes, está más metemos. cabrón. Eso es tema para una clase de, yo qué sé, Julio Profe o algo así. Ya sé. Hay que invitar al profe Eugenio a que Oye, sí, ¿eh? nos hable de física. Ese día te pones bien filoso en física, ¿eh? Estaría Yo acabo de excelentísimo. pasar las materias de física, así que vengo bien. Eso. Hay que invitarlo. Yo le digo. Y Pero sí, bueno, sí, 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 volviendo. dile, o sea, se va a poner bueno. Sí. Volviendo al tema. eh, el reactor empezó a fusionarse, porque una cosa es la fisión de las partículas y la otra cosa es que el núcleo se empieza a fusionar. Como su nombre lo dice, las varillas de estos materiales se empezaron a sobrecalentar tanto porque no tenían agua para la refrigeración, que se empezaron a hacer una sola y por toda esa carga de material radioactivo, todo lo de la física, explota. Explota el reactor 4 de Chernobyl. Ya chequé bien, es el 26 de abril cuando explota en la madrugada. Y desgraciadamente a la gente de Pripyat, que es el pueblo que está ahí cercano, no le avisan. No le avisan hasta 2 días después que explotó. No, Ya perdón, todos rabiados. hasta el día siguiente que explotó. No le avisan. Y pues imagínate Y cuánta sí, vi gente. que afectó incluso, o sea, hubo una pandemia, no solamente así, pues como de enfermedades primordiales, de que da como la radiación, como el cáncer y todo eso, Cáncer, sino ajá. que tal cual hubo una crisis de formación de ADN, o sea, las futuras generaciones que nacieron de los sobrevivientes, Sí, pues tenían sí, sí. problemas genéticos. Y de hecho la flora y la fauna de ese lugar tiene esos problemas Sí, a la también. fecha. Y no van a Se desaparecer hasta dañó dentro también. de 200, 300 años. Porque creo que el uranio y todos estos materiales que se usaban para de que desaparezcan de la atmósfera tardan como 100, 150 años, algo así, no me acuerdo exactamente bien. Pero sí al pueblo le avisaron casi un día después de que explotó y todas las personas que estaban en el radio del centro de la explosión las desintegró la explosión. Las esfumó, las desintegró. Y, y pues bueno, está impresionante eso. Porque imagínate la cantidad de energía
para desintegrar a una persona, que no quede ni un rastro de las personas que estaban ahí. Pues sí, Luego, ya ves, por ejemplo, o sea, del poder incluso se forjó esto de que es como de los artefactos de internet legendarios, ¿no? Si lo ubicas, hasta el Dross le hizo un video, es como el de la pata de elefante, ¿te acuerdas? sí, la pata de Sí, elefante sí, sí. es, haz de cuenta, El objeto más radiactivo del mundo. del planeta. La Sí, pata de sí. elefante es este objeto, está muy, muy extraña su formación, porque haz de cuenta. Imagínate la energía que se requirió para formar esa madre. Sí, mira, déjame te explico cómo se formó. La pata de elefante es todavía parte del núcleo fusionado, perdón. Cuando explota Chernobyl, sale volando toda la cubierta exterior del reactor y es la explosión que se ve. Pero el núcleo, como tal, se empezó a fusionar porque pues empieza a combinar, pero hay parte que se sigue derritiendo. Es todavía parte de ese metal que se está derritiendo y está derritiendo el concreto. O sea, ese material tan caliente está derritiendo el concreto de hormigón del piso y se está colando por debajo de la tierra. Y entonces ese Uy, incluso concreto, puede infectar el subsuelo y todo, ¿no? Todo, o está sea, todo infectado todo el ahí. alrededor. Y Sí. es ese concreto que se empezó a derretir, tal cual como lava. Se empezó a derretir ese concreto como lava, formó la pata de elefante. Y está interesantísimo eso porque es el objeto más radioactivo del mundo. Sí, bueno, Cinco, entonces legendario, es digno de todas las leyendas de internet que se han hecho. sí, claro. Pero, y es algo real, o sea, fuera de las Sí. leyendas, es algo real, que mató a mucha gente. Y por ejemplo, los bomberos que fueron ahí, todos ellos pensaron que estaban combatiendo un incendio, los pobres, y se metieron ahí al fuego como buenos bomberos, y todos murieron. O sea, todos los bomberos que se metieron ahí al reactor 4 a tratar de apagarlo, murieron. Murieron por la radiación. Qué fuerte, ¿no? Sí, pues no me imagino que nunca hubieran podido imaginar algo tan intenso como lo que fue Zapata Elefante. Pues era la primera vez que andaban enfrentándose a una situación como esa. Imagino que igual y si los protocolos faltaban. No, y es que aparte no les dijeron a los pobres bomberos, cuando les dieron el llamado de emergencia, les dijeron, Chernobyl se está incendiando, el reactor 4 se está incendiando. No les Ah, o dijeron, sea, sí, o sea, fue, explotó fue el todo reactor. una gran desinformación, ¿no? O sea, un Sí, problema de completamente, comunicación en todos lados. completamente. Entonces, no, es muy triste. Es una de las tragedias más tristes de la historia del planeta en cuanto a Sí, bueno, es desastres. tremenda. Porque, por ejemplo, la de Fukushima fue ya en 2011, cuando fue el terremoto 2011, creo que sí, ¿no? Sí, No me 2011. acuerdo. Em, Estuvo muchísimo mejor controlada y mejor trabajada, porque Sí, inmediatamente incluso evacuaron pues a ya todo es el mundo. habitable y todo, al igual que, por ejemplo, con las bombas nucleares, ahí sí, no sé cómo limpian la radiación, pero sé que también pues limpiaron ahí, ya pasó las bombas, la radiación, ya pasó todo. Sí, Y sí, sí. pues donde explotó todo ahí en Japón, pues todas las bombas y todo lo nuclear que Sí, explotó, ahorita pues en ya está bien ahorita. Hiroshima, Nagasaki, sí, son eh, monumentos a históricos. todos nuestros pecados. Así es. Pero por ejemplo, No, Fukushima, que es la planta nuclear que explotó, fue muchísimo mejor controlada la explosión de la planta Y sí, es nuclear que que la de si no mal recuerdo Chernobyl. es que fueron tipos, o sea, de explosiones causadas por razones distintas, ¿no? O sea, obviamente por lo del terremoto y acá, pero, o sea, en sí el proceso que generó la explosión creo que fue algo distinto, ¿no? Sí, haz de cuenta, en Fukushima la diferencia fue que primero estuvo el temblor. Entonces, tembló, fue este terremoto enorme en Japón que cortó la energía alternativa. Entonces, no tenían energía, tenían únicamente su energía de respaldo para que funcionaran los equipos de refrigeración de los reactores, porque toda la demás central se quedó a oscuras. Pero la planta puede continuar con eso, ¿sí? No hay ningún problema porque eso puede pasar. Que se queden sin luz y ponen sus equipos generadores adicionales y hagan su energía. Pero Pueden hacer después, un sistema infinito, ¿no? O sea, generan electricidad para su propia luz.
No precisamente así, porque ellos tienen sus otros generadores de diésel de respaldo. Tenían generadores de diésel de respaldo para la luz Eso no es de muy la... ecológico. No, pero para No. el enfriamiento del reactor, ¿qué prefieres? ¿Tener reactores de diésel o que te explote algo y hagas un Unos desastre reactores nuclear? nucleares para prender las luces. Ya sé. Huevo. Y luego viene el maremoto. Viene el tsunami, este tsunami enorme que cubre, haz de cuenta, Fukushima estaba como en un peñasco, estaba como en un, digámoslo, en un risco, y se había construido un fuerte anti tsunamis, pero este tsunami era de los más grandes de la historia de Japón. Entonces ese fuerte anti tsunamis no sirvió de nada, o sea, literalmente de nada. Se Sí, vino el sí, vi que este tsunami. lo destrozó y todo. Se Sí, podían no, ver no, las no. imágenes como estaba hasta literal partido, como si le hubieran chocado un barco gigante o algo así. Ándale, ándale. Sí, sí. Se vino el tsunami y entró a la planta nuclear. Se estaba cuidando de que el agua salada no llegara a mezclarse con los reactores. Hasta eso no pasó nada. Pero asesinó a los generadores de diésel. Entonces se quedaron sin energía para enfriamiento. Fue cuando ya se dio la catástrofe. Fukushima, si mal no estoy, tenía 5 reactores. 2 de ellos comenzaron el proceso de Chernobyl. Ya ves que te expliqué hace rato que el reactor empieza la fusión del núcleo del reactor, que se empieza a derretir. Simón. Bueno, creo que en 2 de los reactores empezó el proceso de fusión. Se empezó a derretir el núcleo y luego empezó a generar tantos vapores radioactivos que el techo explotó. El techo ¡puf!, estalló, explotó, sacó la nube radioactiva. Pero no pasó a mayores. Y después el segundo sí fue ya el que explotó, pero fue una explosión un poco más controlada, porque sí se fusionó. De hecho, 2 de los reactores al día de hoy siguen funcionando, porque sí, a esos no les pasó nada, a Dios gracias. Y estos otros 2 reactores sí quedaron completamente inutilizables. Y ambos únicamente han podido entrar robots. Únicamente han podido entrar robots allá Sí, me adentro imagino. de O la sea, ha de estar radioactividad. generándose ahí como un mini Chernobyl interno dentro de Sí, esos. sí, sí. Y de Obviamente hecho, lleno de radiación, todo acá bien, bien metro, ¿no? Que me hubiera ocurrido en Rusia para que sí se pusieran los trajes acá, ¿no? como en Chernobyl, Sí, ¿no? era tremendo. Ándale. Y sí, pero por decirlo así, el desastre de Fukushima ha sido el segundo desastre más grande en la historia de la radiación. Pero sí, como tal, no se compara con Chernobyl, porque sí se le dio Sí, un eso manejo. todo un pueblo, o sea, todo Sí, un no. pueblo Al pueblo y las se enteró personas un día súper dañadas. después. Un día después, ¿tú crees? Y en Fukushima no. Y sí, tío, yo creo que es Inmediatamente, por la falta de protocolos. O sea, nunca había ocurrido algo así en la historia. Supongo que no pensaron que fuera a ocurrir algo así. y Entonces, aparte, los protocolos apenas se estaban haciendo. lo mantuvieron en secreto porque en ese momento estaba la Guerra Fría. Claro, plena Guerra Entonces, Fría y dice, no, no manches, y no, imagínate eso, imagínate todo se lo que les va a filtra. decir Estados Unidos de la URSS. No, hombre, pues ¿para qué nos arriesgamos? Mejor no Y decimos así nada. pasó. Y así sí se coló y sí se Sí, filtró claro. eso. Porque un Pero no, satélite obviamente no pueden estadounidense, ocultar algo así de grande. es que un satélite estadounidense capturó la explosión. No recuerdo si el momento exacto de la explosión o el reactor ya todo explotado y ahí expuesto. No manches. Entonces, sí, por eso Sí fue que dijeron, se ¿qué descubrió y es se hizo a esto? nivel global. Y ya la URSS tuvo que responder como de que, no, pues sí, fíjense que sí, no sé, sí se nos explotó, la verdad. Así como juntando los dedos, ¿no? Así, nada, pues fíjate que sí. Pues sí, Sí, fíjate, se voló. Y voló, efectivamente, ya fue a la puta. y voló. Y pues explotó. ¿Qué más hacemos, Sí. verdad? Y todo el mundo como de que, Pues así ¿cómo que pasa, te ¿no? explotó? Pero sí pasa, o sea, las cosas van y vienen. A cualquiera le puede pasar, hombre. Ya sé. Pero sí, es muy interesante eso. Y estos 2 casos son similares, pero a la vez muy diferentes, sobre todo en el manejo de la emergencia. Tal cual como tal, sí son muy peligrosos ambos. Por ejemplo, creo que ahorita la ciudad de Fukushima, no sé si se puede habitar, según yo todavía no se puede habitar y no se va a poder habitar, pero pueden entrar. O sea, em,
a pesar del corto tiempo, pueden también en entrar a la Chernobyl, ciudad. pues ya ves Sí, los ahorita ya en youtubers acá. Chernobyl. En Chernobyl, carnita asada o Ya sé. algo así. Canales como Luisito Comunica o Alex Tienda. Alex Tienda tiene unos documentales en Chernobyl y en Corea del Norte que, wow, ¿Cuál? mis respetos. Alex Tienda es un youtuber de viajes. No sé si lo has oído. ¿No será Alex por el mundo? No, ese es Alan por el mundo. Ah, sí, es cierto. Alex Tienda, Dale. búscalo. Tiene una serie documental que fue a Corea del Norte. Es impresionante eso. A mí me También, encanta. Luisito. Nos falta ir a Corea del Norte, No, vamos, a hacemos Luisito le podcast. falta a ir a Corea del Norte. Pero sí. Sí. Y bueno, eso es como a grandes rasgos lo que pasó en las centrales nucleares. Y sí, o sea, todo esto salió por el tema de la leche radioactiva de México. Pero por decirlo así, ha sido el caso de radioactividad más grande que hemos tenido en México. Lo de la leche de la Conasupo del 86. Crisis radioactiva en México por la leche. Es que brutal, bro. Es que las historias de México son joyita, oro. Sí. Oro. Sí. Tal cual. Todo lo de aquí. O sea, es que ves las noticias. Impresionante. Como el del perro ese que saltó solito un oxo y demás madres así. Está buenísimo. Sí, ya sé, está. Todos los casos de México son son muy curiosos, Sí, bro. O sea, sucede lo impensable. Es que dices, es un meme. No, pero sí es cierto. Es cierto, Sí, es lo peor. Está cagado. Desgraciadamente es en el país en el que nos tocó vivir y pues no podemos hacer mucho más que dar lo mejor de Sáquenme nosotros de para aquí. cambiarlo. Por favor. Yo fíjate que soy de la idea de que te tienes que quedar en el lugar en el que estás para mejorarlo. Yo soy de esa idea. Debatible. Pero sí es algo muy debatible eso. Yo creo que sí. Es que, pero no creo que sea una obligación, ¿sabes? Pues, Ajá. o sea, ahí pues uno tiene que pensar en su crecimiento o quizá no apoyes solamente al país, ¿no? Imagínate, te vas y apoyas a algo más grande afuera. O digo, fuerzas tienes que apoyar a los demás. Digo, por ejemplo, a mí me encantaría hacer videojuegos. O sea, no voy a cambiar el mundo quizá cuando haga algún videojuego chingón. Pero pues voy a darle quizá tiempo, entretenimiento a la gente, ya, pero vamos, no voy a hacer que suba la economía, no voy a sacar a nadie de la pobreza. Sí, claro. Bueno, eso sí. Y por ejemplo de México, en México tiene casos muy interesantes. Pero bueno, esos yo creo que ya son temas para otro podcast. Huevo. Pues bueno, gente. Hacemos el podcast de las noticias ridículas. Ya Las sé. noticias aquí memeras de México. Así es, el iceberg de México todavía falta. El iceberg de los memes de noticias de México. Tiene un título muy largo. Ya sé, tiene Luego lo modificamos. Sí. Oye, por cierto, hablando de ahorita de eso, no, mejor hay que dejar este tema. ¿Sabías que Guadalajara fue la capital de México por un tiempo? Sí, era nuevo. ¿Cómo se llama? Era. No, Nueva Galicia. Sí, era Nueva Galicia, ¿no? No, pero es que eso fue en época del virreinato, porque había dos virreinatos. Era el virreinato de Nueva España y el de Nueva Galicia. Y la capital del de Nueva Galicia era... Ya, había muchos virreinatos, o sea, también Sí. en el sur, en Sudamérica, pues está el Sí. de La Plata, el de no sé qué, de más madres de arriba. Sí, claro. Pero no, yo me refiero a la República Mexicana. Guadalajara fue un tiempo capital. Fue por como un mes. Cuando se capital. dividieron los ¿cómo se llaman? Los conservadores, esos. Así es. Pero bueno, eso lo podemos dejar para otro podcast. A huevo. Pues bueno, Chente, te agradezco mucho la invitación. Papá, usted, fue un placer aquí. Tremendo. Y pues bueno, nos escuchamos en la próxima. Así es. A huevo. Adiós. Esto fue In the Heat of the Night México, una producción de Media México Podcast. México 2021.
Todos los derechos reservados.